esta segunda presentación, Luis nos va a presentar sobre el procesamiento del lenguaje natural. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de algunas cosas de procesamiento del lenguaje natural. Es algo con lo que estuve trabajando hace unos 2 o 3 años, cuando comencé a trabajar con análisis de datos. Hay algunos conceptos, en realidad son conceptos bastante básicos, pero creo que igual son interesantes. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con procesamiento del lenguaje antes? Como para tener una idea. Genial. Genial. Bueno, estos son conceptos bastante básicos, pero igual espero que le puedan sacar algún provecho. Lo primero, el modelo más básico que hay de procesamiento del lenguaje natural se llama Bag of Words. Básicamente lo que haces es que no puedes analizar las palabras como string, como texto. Tienes que representarlos de alguna manera de vectores, y la manera más sencilla de representarlos como vectores es con este modelo llamado Bag of Words. Lo que haces es básicamente defines un vocabulario con el que vas a trabajar. Digamos, tú tienes tu dataset, buscas todas las palabras únicas en ese dataset, eso va a definir tu vocabulario. Cada una de estas palabras va a representar una columna y las vas a contar dentro de los documentos, dentro de tus textos, como aparecen o no aparecen, como unos o ceros. Y otra digamos, característica que tiene el análisis de texto, el procesamiento del lenguaje. Ok, perfecto. Es que no, como la longitud del texto no va a estar definido, o va a ser variable, no puedes tener una columna por cada una de las palabras, sino que usualmente, si las palabras se repiten, las vas a contar una vez más. Esa es otra de las características. Digamos, es un modelo bastante sencillo de entender, pero tiene varios problemas. De hecho, tiene muchos problemas. Uno de los problemas es que la matriz es poco densa. Esto genera dos tipos de consecuencias. Una es que ocupa mucho espacio, porque básicamente tienes una matriz gigantesca de todas tus variables. Digamos, tienes 10.000 palabras en tu vocabulario. Tienes una matriz de 10.000 columnas y todas las filas que tenga tu dataset. Entonces, eso ocupa muchísimo espacio en memoria. Usualmente no se representa la matriz de esa manera, se representa como una matriz poco densa, entonces no termina siendo un problema tan grande. Pero si tienes un problema muy importante, que es que no conserva ningún tipo de relación del significado de las palabras. Entonces tienes palabras, por ejemplo, con los verbos. Si los verbos están conjugados o tienen singulares y plurales, lo vas a considerar como palabras completamente diferentes de entrada. Y eso, sumado a que tienes muchas columnas, hace que la matriz sea mucho más densa. Entonces, por ejemplo, es posible que en tu dataset algunas palabras ocurran mucho menos veces de las que deberían y básicamente no van a terminar significando nada, porque el proceso de entrenamiento no funciona bien. Otro de los problemas, que de alguna manera es derivado de ese, es que justamente para evitar esa esparcidad o mantener algún tipo de relación entre las palabras, tienes que procesar mucho el texto antes de que puedas hacer algo con este modelo. Por ejemplo, uno de los pasos que se realiza usualmente es la lematización, que consiste, hay dos métodos similares que están relacionados con llevar las palabras a una raíz común. Uno es la lematización y otro es stemming. Sin embargo, el segundo ya no se usa tanto. Es básicamente lo que hace es que, dependiendo de la terminación de las palabras, recorta algunas letras al final. Entonces terminas, en muchos casos, con palabras que no existen. Y es un proceso, digamos, más ligero computacionalmente, pero no ofrece demasiados beneficios digamos, para el nivel de procesamiento que se tiene actualmente. Entonces prácticamente ni vale la pena. Y de hecho muchas librerías no lo implementan. En este caso, este ejemplo es con Spicing. Coloqué el código al lado, pero que es bastante sencillo. Lo que tengo es la palabra original y la palabra resultado de la lematización. Entonces tiene, por ejemplo, el verbo play, que queda igual, porque esa es, digamos, la palabra raíz. Si el verbo es place, termina también como play, o si está en pasado, termina igual como play. Lo mismo con cars, termina como, se lo puse al revés, cars en la primera y car en la segunda, pero digamos, eso no resuelve el problema de alguna variabilidad en las palabras, si están conjugadas, están en singular o plural, pero no nos resuelve el problema de las palabras relacionadas. Por ejemplo, si tengo cars, me va a quedar como cars, y piano me va a quedar como piano, y guitarra me va a quedar como guitarra, y esas palabras, guitarra y piano, no tienen ninguna relación dentro del modelo de Bag of Words, dentro de esa representación. La otra cosa
que digamos, con esto ya no puedes hacer mucho, pero me parece que vale la pena aclararlo, es que si la palabra está fuera del vocabulario, la va a dejar tal cual estaba. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si es posible realizar algún tipo de como una especie de autocorrector antes de aplicar este modelo. Otra cosa, bueno, en este caso Spicy es una librería que me gusta bastante. Hay varias librerías más que son bastante comunes. Está NLTK, no sé si alguno ha trabajado con esa, es súper popular. De hecho, cuando yo comencé a trabajar era la que estábamos utilizando. A mí no me gustó particularmente. En parte creo que es porque al ser de las primeras librerías estaba muy enfocada a la parte de investigación. Entonces tenía como mucha versatilidad, pero al momento de implementarla en un modelo te daba un poquito de pasos adicionales. Y por otro lado, el rendimiento no era tan bueno como en el caso de Spicy. Spicy, por otro lado, es súper rápida, es muy buena, pero tiene el problema de que los modelos ocupan mucho espacio en memoria. Entonces, dependiendo de dónde lo vayas a utilizar, de cuál sea la aplicación final, puedes tener problemas con eso. Por ejemplo, la primera vez que utilizamos Spicy, teníamos varios proyectos, algunos principalmente de clasificación, digamos, el clásico de análisis de sentimientos, pero teníamos también algunos que queríamos que funcionaran como una API. La compañía en la que estaba trabajando estaba empezando y no queríamos tener un servidor dedicado a nada más a un servicio que muy poca gente estaba utilizando. El problema con Spicy es que el modelo la diferencia de rendimiento es bastante grande dependiendo del modelo que utilices. El modelo grande ocupa un poco más de un giga en memoria. Y, digamos, una vez que lo tienes cargado es bastante rápido, pero lo tienes que tener cargado todo el tiempo. Si no, tienes que esperar como casi un minuto a que cargue. Y, bueno, no queríamos tener una máquina virtual dedicada exclusivamente a ese modelo, porque no, para que estuviese cargado, para que estuviese todo el tiempo en memoria, utilizamos otra librería que se llama TextBlob, que también me gustó bastante, es súper sencilla, súper rápida, no es tan potente como Spicy, pero resuelve ese problema. Hace poco volví a trabajar con Spicy en otro modelo de buscar textos, de comparación de texto, similitud de texto, y otra vez tuvimos este problema del espacio que ocupa en memoria Spicy, porque la idea original era utilizar el modelo como en un sistema serverless, pero no sé si ahora, pero en el momento que lo estábamos revisando, Amazon no soportaba modelos tan grandes dentro de esa arquitectura. Entonces tendrías que dar un montón de vueltas para hacerlo funcionar y que encuadrar en los tiempos y la memoria. Entonces es una de las cosas que hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de modelo que vas a trabajar. Básicamente, bueno, eso es lo que yo he visto de estas librerías. Particularmente si puedo usar Spicy, suelo usar Spicy, pero depende mucho de la aplicación. Otro punto de procesamiento que hay que hacer normalmente cuando se trabaja con back and forth es eliminar las palabras de parada. Las palabras de parada básicamente son sustantivos o artículos, normalmente son artículos o algunas conjugaciones conectores que no agregan significado al texto como tal, digamos al nivel que lo estás analizando con estos modelos, pero aparecen con mucha frecuencia. Eso básicamente lo que te puede generar, aparte de aumentar innecesariamente el tamaño del modelo y el tiempo de procesamiento, es que te puede generar ruido, porque digamos, el modelo va a tener una serie de valores adicionales a las que les puede colocar una ponderación y al final se van a terminar ajustando cualquier cosa. Entonces, usualmente las palabras de parada se eliminan. Acá coloqué también el ejemplo en Spicy de cómo se hace ese procesamiento. En la parte de arriba tengo el texto original y abajo el texto después de aplicar la matización y eliminar las palabras de parada. Que esa es otra de las cosas que también hay que tener en consideración cuando se realizan este tipo de modelos. Es que básicamente vas a tener como dos pipelines. En la que estás realizando el procesamiento, el análisis como tal, que sería la de abajo. Y en caso de que quieras mostrar el resultado del texto original, no puedes mostrar la de abajo, tienes que mostrar la de arriba, el texto sin procesar. Entonces, es algo también a tomar en cuenta cuando se empieza a hacer el modelo, que tienes que tener eso separado desde el inicio porque si no te va a tocar hacer las modificaciones al final. Y obviamente el texto de abajo no es muy agradable de leer. Bueno, después de back of words hay otra representación más interesante, que es word to vect, que básicamente representas las palabras. Nuevamente tienes este problema de que debes representar las palabras como vectores. Esta vez no es de manera binaria, sino con vectores, con valores continuos en varias dimensiones. Y la manera como se generan estos vectores, bueno, digamos,
normalmente nosotros no vamos a trabajar generando estas representaciones vectoriales, en parte porque, como casi todos los procesos que requieren deep learning, necesitas mucho procesamiento y necesitas un dataset gigantesco. Normalmente utilizas vectores que ya han sido entrenados. Y hay dos métodos principales para entrenar estos vectores. El primero se llama skip-gram, que básicamente lo que hace es que a partir de una palabra, de la palabra principal, intentas predecir cuál es el contexto. Eso lo haces dentro de una ventana. Por ejemplo, defines una ventana de 3 espacios, digamos de 3 casillas, donde John va a ser tu target, y vas a tratar de definir como cuáles son las palabras que normalmente que rodean esa palabra objetivo. Y bueno, haces eso una cantidad importante de veces en todo el texto que tienes, y eventualmente el vector que has definido, que va a ocupar los valores que predicen esas palabras, empieza a conservar parte del significado de esa palabra en el contexto en el que normalmente se encuentra. Y el otro método es Continuous Backward Force, que la diferencia que tiene es que en vez de predecir con la palabra objetivo cuáles la rodean, tomas las palabras que la rodean, otra vez dependiendo del tamaño de la ventana, y tratas de predecir qué palabra encaja en ese contexto. Esto lo haces muchas veces con todo el texto que tengan, con todas las oraciones que tienes, y eventualmente consigues una ponderación de vectores que captura parte del significado de esa palabra. Alguna vez, cuando estaba trabajando en este primer proyecto de procesamiento de datos, intentamos hacer este procesamiento de entrenar nosotros los vectores con el dataset que teníamos. En ese caso era la compañía trabajaba en el área de bienes raíces en Estados Unidos. Teníamos básicamente dos tipos de datos. Teníamos muchos reviews de contratistas de distintas páginas, donde hacíamos análisis de sentimiento, que, digamos, creo que no es tan útil de alguna manera actualmente. Pero hacíamos otra cosa que sí me pareció más interesante, que era separarlo en categorías, dependiendo de qué tipo de categorías trabajaba cada uno de estos contratistas. La razón que nosotros veíamos que agregaba valor para hacer esto es que, primero, scrapeamos muchas páginas, y cada página tiene su formato y muestra los datos de la manera que a ellos les parezca bien. Y cuando tú recopilas los datos de todas estas páginas, tienes el problema de que sus formatos no encajan con el que tú tienes. Entonces tienes que definir uno nuevo. Y eso era justamente donde encajaban las categorías que nosotros teníamos. El otro problema era que incluso las categorías que los contratistas definían inicialmente no necesariamente encajaban con el trabajo que hacían. En el sentido, me imagino yo, lo que solía suceder en esos casos era que empezaban a trabajar en un área en particular, eventualmente el negocio que ellos tenían crecía y empezaban a trabajar en otro tipo de sectores. Y no actualizaban el perfil, no, sino que lo dejaban así. Entonces, eso también nos agregaba valor en ese aspecto. Y ya cuando teníamos estas categorías, sí era un poco más interesante tener el análisis de sentimiento, en el sentido de que podíamos ver si algunos contratistas eran mejores en un área en particular. Por ejemplo, teníamos si hacían remodelaciones de habitaciones, de baños, de salas, de cocinas, o si las calificaciones positivas o negativas eran de un aspecto en particular, por ejemplo, de la calidad del trabajo o del tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, la calificación positiva o negativa parece que agregaba algo más de valor. Si se hacía con los reviews directamente, realmente era un poco así, no te aportaba mucho que viera un contratista con una reputación de, no sé, 4,5 contra una de 4,7. No era muy claro el valor que se agregaba. Intentamos entrenar el modelo con esos datos y el rendimiento fue terrible, porque el dataset era muy pequeño. Teníamos unos 20.000 reviews apenas. Realmente el modelo funcionaba terriblemente. Y normalmente eso es lo que ocurre con lo que ocurría hasta hace un par de años con los modelos de análisis de procesamiento de lenguaje, era que usabas las herramientas que estaban y métodos muy sencillos de clasificación, porque no ibas a entrenar tú desde cero el modelo de la representación de las palabras. Acá coloqué, estos son unos ejemplos básicos de cómo funcionan estos vectores. Básicamente lo hice otra vez en Spicy. Al inicio, bueno, importa Spicy, después tengo una función pequeña para calcular la distancia la similitud del coseno, porque son vectores y puedes medir ese ángulo, y ese ángulo justamente te indica algún grado de similitud entre las palabras. Hay muchas librerías para calcularlo. Aquí, bueno, importé desde Spicy, importé la medición de la distancia, y simplemente, como está normalizada, sería un número eso, la similitud. Y lo utilicé con algunas de las palabras que tenía anteriormente. Por ejemplo, con play, y el verbo presente, el verbo pasado, y la similitud la coloqué, no quise ocupar mucho espacio, simplemente la coloqué al lado comentado, pero ese es el valor de similitud, siendo 1 el máximo valor de similitud. Entonces ves que
Me parece una comparación interesante porque ves que efectivamente el verbo en presente y en pasado mantienen una relación según la distancia del coseno, son palabras similares, sin embargo no están exactamente a la misma distancia. Entonces ahí está el trade-off en el que tú tendrías que decidir, bueno, ¿voy a lematizar o no voy a lematizar? Porque, digamos, si lematizas, vas a tener todos los verbos en presente en su forma raíz, y eso hace que es más o menos como si tuvieras más datos para entrenar, porque las palabras van a aparecer con más frecuencia. Pero por otro lado, pierdes un poco de significado. Quizás no tanto en los verbos que están en presente o pasado, pero de hecho sí te agrega información adicional, pierdes algo de información cuando lematizas. Depende mucho del tipo de dataset y el problema que estés tratando de resolver. Solamente vas a tener que probar las dos combinaciones y ver cuál funciona mejor. Coloqué también el ejemplo de los dos instrumentos de piano y guitarra, y bueno, digamos que a pesar de que las letras que los constituyen no tienen ninguna similitud, sí tienen similitud las palabras entre sí, porque justamente están relacionadas con un tema de música, y digamos en algún espacio en el que están estos vectores representados, esos dos instrumentos están cerca. Hay otro ejemplo clásico, que es el de, digamos, King y Queen, que creo que fue uno de los primeros que colocaron cuando publicaron el artículo que desarrolló este modelo. Y bueno, en la primera parte, simplemente con la comparación de King y Queen, y da que la similitud es 0,72. Bueno, como son vectores, puedes hacer operaciones entre los vectores. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy creando una nueva variable que se llama Queen-bajo, y esa variable sería el vector de King menos el vector de hombre más el vector de mujer. Y esa nueva variable la comparo con Queen, y efectivamente esa palabra está más cerca del vector de Queen que King. Entonces ves que la relación entre las palabras se mantiene de alguna manera. Por supuesto, no es un modelo perfecto, necesitarías probablemente infinitas dimensiones para que eso sea así, pero sí me parece que da una intuición interesante de que efectivamente hay un significado en las palabras y que puedes hacer operaciones con ellas. Este es de otro proyecto con el que trabajé. Un proyecto relativamente sencillo, pero teniendo algunas aplicaciones útiles. Básicamente tenemos una base de datos de productos, digamos una tienda de computación, y quieres retornar, quieres hacer como una especie de motor de búsqueda muy sencillo y retornar resultados similares a los que las personas están buscando, al producto que la persona está buscando. Entonces, el modelo que está detrás, este es simplemente cómo llamar a la API. Tengo el modelo en un contenedor, entonces se podría hacer la llamada a esa API y te va a retornar los valores de la base de datos. Lo que está detrás del modelo simplemente es básicamente lo que coloqué acá atrás, solo que en lugar de palabras individuales, son oraciones. Las oraciones serían, por ejemplo, no sé, Norton Antivirus o lo del Apple Laptop. Estaba jugando con eso para ver cómo afectaba que estuviesen palabras repetidas. Estaba probando algunas cosas de TF-IDF y bueno, lo dejé ahí. Pero básicamente lo que tienes es una consulta, y la representación de esa consulta dentro del espacio en el que estás trabajando la obtienes. Otra vez tienes este problema de que no puedes crear una variable por palabra, porque entonces tienes un problema de las dimensiones en las que estás trabajando. Entonces lo que se hace en este caso usualmente es que tomas el promedio de los vectores. Puedes hacer algunas otras cosas. De hecho, era justamente lo que estábamos probando, como probar TF-IDF. Esa parte creo que no la expliqué. TF-IDF está más relacionado inicialmente con el concepto de back of words, y un poco relacionado con esto de eliminar las palabras en parado. Son conceptos un poco que se solapan un poco, en el sentido de que TF-IDF lo que hace es que te permite ponderar qué tan importante es una palabra dependiendo de qué tanto aparece en el texto. Entonces, lo que tienes es que eso te ayuda un poco a eliminar el efecto de las palabras en parado, porque usualmente los artículos y los conectores aparecen muchas veces. Lo que haces es que divides el tamaño total la longitud completa del vector sobre las veces en las que aparece esa palabra. Entonces, entre más veces aparezca esa palabra, en vez del número 1, vas a tener un valor flotante que va a ser más pequeño a medida que la palabra aparezca más veces. Y eso hace que la ponderación al final sea más pequeña. En este otro
en este otro programa, proyecto, estábamos tratando de hacer lo mismo de TF-IDF, pero no con las palabras directamente, sino con los vectores. Haces básicamente lo mismo, cuentas cuántas veces aparecen las palabras y lo que haces es que no divides la palabra, sino divides el valor del vector. En realidad no agrega mucho valor. Era algo que había revisado ya en algunos artículos, lo han probado bastantes personas antes, y usualmente no agrega tanto valor, pero depende mucho del dataset que tengas. Puede ser que en algunos casos lo haga. Por ejemplo, me han comentado que, bueno, el proyecto con la consultora con la que estaba trabajando esto, tiene alguna relación con la compañía que maneja Bitbucket, y ellos hacen algo parecido a esto para analizar el texto de los repositorios. Ellos dicen que en el repositorio que ellos han trabajado, usar TF-IDF les ha ayudado un montón. Quizás es porque tienen muchos más datos, o quizás es algo muy relacionado con el dataset en particular, en el que nosotros estamos probando con los artículos de computación. Realmente no agrega mucho valor, y por lo que he visto en los artículos científicos que han publicado al respecto, usualmente no hace mucha diferencia. Un poco más, en algunos casos empeora, usualmente la mejora, pero muy poco, y tienes el problema de que aumenta bastante el procesamiento que tienes que hacer. Usualmente no vale la pena, aparte que se hace más complicado de interpretar. Okay. Entonces, básicamente lo que se hace acá es, se toma el promedio del texto, de los vectores, y comparas los vectores de las oraciones, y mides la distancia de coseno de cada uno de los vectores y retornas los más cercanos. Creo que, vamos a ver. Por ejemplo, acá. Okay. Este es exactamente el mismo código que estaba en la presentación, simplemente estoy importando las variables necesarias para hacer la solicitud a la API. Y bueno, básicamente lo que está detrás es el modelo que hace ese cálculo. Tengo una base de datos inicial donde todos los artículos que están en esa base de datos se calcula el vector promedio, y lo que hace es que recibes una nueva oración, una consulta. De esa consulta tienes otra vez el vector promedio, lo comparas con cada uno de los vectores que tienes y retornas los más cercanos si es que superan cierto umbral. Por ejemplo, esos son los parámetros que hemos colocado acá. Por ejemplo, si la similitud es menor a 0,7, en este caso no retornaría ningún resultado. Igual con el número de resultados. El caso